Un saludo, hermanos y hermanas, desde el Monasterio de la Luz de Nuestra Señora de Fátima. Hoy quería traeros la conferencia que se ha celebrado hace unos días en Zamora. Y bueno, os voy a traer unos cortes que he estado haciendo, ¿no? Y para que lo veáis, ¿no? Un poquito de lo que hablan, ¿no? Este es el apartado, ¿no? de la prensa, ¿no? De cómo, digamos, manejan, ¿no? la información, ¿no? Y un poco sobre ello, ¿no? Yo cuando he estado viendo estos vídeos, pues la verdad me han venido muchas cosas, ¿no? a la mente, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la reflexión después, de que veáis un poco para que os hagáis la idea. Seguramente muchos de vosotros ya lo habréis visto, ¿no? Y de lo que se ha hablado, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? De tanta desaparición como hay en España, ¿no? Pero bueno, es trasladable también al resto del mundo, ¿no? Por parte de las sectas satánicas, ¿no? Pero bueno, eso ya ahora después hago yo mi pequeña reflexión. Venga, vamos allá. Y esta es una mesa de reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en los casos de desapariciones involuntarias de personas. Hoy no solo venimos aquí a hablar de noticias, sino de cómo las construimos también desde el punto de vista de los propios medios y de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil, a quién damos voz y qué efectos tiene lo que publicamos. En un país donde, como hemos visto en estas jornadas, desaparecen todavía muchas personas cada año, el tratamiento mediático puede marcar la diferencia entre el olvido y la búsqueda, entre la estigmatización y la empatía y entre la impunidad y la exigencia de justicia. Como la mesa es muy amplia, vamos a cambiar el formato en este caso. Vamos a hacer como una mesa debate, una mesa coloquio. Si alguno quiere intervenir, por favor, en un momento determinado, más que dejarlo para el final, como en el resto. ¿Cómo se encuentra esa desaparición? Si es o no voluntaria. Y qué líneas de investigación en un momento se están llevando a cabo, porque para nosotros es fundamental, en el punto en el que nos encontramos, a un familiar que requiere nuestra atención y que a veces nos dejamos llevar por esas lágrimas o ese ímpetu, saber también en qué tipo de información o en qué calidad de información también vamos a ofrecer, pese a ser, como decía, muy prosaicos, muy utilitarios, como somos muchas veces los medios privados a la hora de afrontar incluso estos casos, que la mayoría de las veces son dramáticos, ya no solamente porque sea involuntario, en ese tanto por ciento que es mínimo, sino muchas veces porque son desapariciones, como bien sabéis, de larga duración, que entrañan investigaciones complicadas. Así que yo agradezco especialmente estos foros, porque sirven muchas veces para que desde ese lado también entendáis lo pesados que nos ponemos desde este lado y por qué. Bueno, buenos días. A mí me toca ser un poco el contrapunto, dentro de que no soy un medio de comunicación, evidentemente, sino que somos la parte que representamos a la comunicación en la Guardia Civil y que tenemos que procurar que estos medios de comunicación se hagan eco de todas esas noticias que a nosotros nos interesa que la ciudadanía conozca. Es verdad que somos ese contrapunto, somos esa barrera muchas veces entre la investigación, entre lo que se considera conveniente que se tenga que conocer y lo que se considera que no. Todo esto se salva con confianza mutua. Y es verdad, y creo que lo han dicho antes en la mesa, hace un momentito, la apertura que está habiendo hacia medios de comunicación en redes sociales de la Guardia Civil en los últimos tiempos es muy importante, pero también es a base de confianza mutua con los periodistas que se dedican a tratar estos temas, como pueden ser temas tan delicados como las desapariciones involuntarias y sobre todo en esas desapariciones involuntarias que además han sido por la comisión de algún delito y que va a estar durante mucho tiempo en los medios de comunicación. Tenemos que saber exactamente qué información podemos dar, qué información no podemos dar. Tenemos que estar coordinados a nivel central, coordinados con las OPCs, las oficinas de comunicación que tenemos en todas las unidades, para que entre todos podamos tener un cauce único de información, que ese cauce sea el oficial y que no nos desviemos de lo que realmente queremos decir, cuándo queremos decirlo y dónde queremos decirlo. Bueno, pues os voy a lanzar otra pregunta y ya si queréis intervenís de manera salteada o como sea.
Cuando hablamos de desapariciones, yo entiendo que bueno, hay desapariciones sensibles y hay desapariciones, todas son importantes, evidentemente, pero algunas sí son más mediáticas. Y en este sentido, a ver si nos podéis orientar un poco y nos podéis decir qué tipos de casos se visibilizan más y cuáles quedan fuera del radar informativo, no que queden fuera, sino que se le da una línea de continuidad informativa. Yo creo que fuera no queda ninguno, o intentamos que no quede ninguno informativamente. Es cierto que hay casos de diferentes perfiles que hasta vosotros nos los vais marcando, ¿no? Hay casos de alta sensibilidad y otros que no. Hay desapariciones involuntarias, que es el título de las jornadas, otras que no, pero estamos siempre pendientes. Se siguen, cuando los casos se sostienen más en el tiempo, cuando tardan más en resolverse para bien o para mal, pues la actualidad informativa continúa y los mantiene mucho más tiempo. Hay otras desapariciones cuya resolución es rapidísima. Hay veces que nos comunicáis una desaparición y casi antes de llegar nosotros ya está resuelto el caso, ¿no? Pero os diría, ¿influye de inicio, por ejemplo, el perfil de la persona, alguna cosa? Sí, claro. Influye el perfil de la persona, claro. Y incluso influye el perfil de la familia. Vivimos en un mundo donde todo está cuantificado. Las audiencias las puedes ver, funcionan minuto a minuto. Hay temas que suscitan interés porque hay una familia, por ejemplo, que genera empatía, que tal y como comunica, esto es teoría de comunicación pura, quiero decir, hay gente que es más fría o le cuesta más expresar sus sentimientos, gente que no, y a lo mejor desde un punto de vista de medio de comunicación hay una familia, claro, para nosotros, a mí no me hace sentir exactamente igual de incómodo que a cualquier otra persona que una familia que tiene, por ejemplo, a su hija desaparecida tenga que aparecer en un medio de comunicación explicando la mala noche que ha pasado, el no sé qué, no sé cuándo. A mí no me gusta. Pero está comprobado que si la gente no empatiza con esa familia a veces, ese proceso, proceso de búsqueda es distinto. O sea, quiero decir, y hay algunos casos que caen no en el olvido de la Guardia Civil, evidentemente, sino en el olvido de la sociedad o de la prensa. Estamos hablando de familias, sí que os quería preguntar, a ver vosotros, y sobre todo en casos sensibles, ¿cómo hacéis, cómo os acercáis a esas familias para no revictimizarlas o para que tengan más empatía o más pues la necesidad de hablar y de colaborar? Porque, como decía Dani, a veces sí que se cierran y sí que no facilitan vuestra labor. ¿Cómo lo hacéis cuando son casos? Con educación y cuidado. Yo creo que la regla básica para acercarnos a todos tiene que ser esa, ¿no? Igual que cuando desde la Benemérita, ¿no?, dicen, ¿no?, te paran y te dicen con educación párese usted, ¿no? Pues igual tienes que acercarte a un familiar, sobre todo en una situación en la que tiene una pérdida tan grande que no sabes en el punto cero en el que tú, bueno, a veces aterrizamos un poco más adelante, ¿no? Porque nosotros aterrizamos como paracaidistas, nos tiran ahí y a lo mejor aterrizamos en el día 1 o en el día 20 o en el día 100 de la investigación, y hay que tener siempre ese cuidado y esa delicadeza. Yo creo que es fundamental. Es verdad que muchas veces les escuchas precisamente quejarse de eso, de que ese ímpetu, esa inmediatez de la que hablaba antes Dani, que necesitamos el titular con prisa, nos hace descuidar unas mínimas reglas de educación y una mínima empatía por lo que está sufriendo esa persona. Sí, además, por suerte, en el tema de los desaparecidos hay un tejido asociativo fuerte. Muchas de las familias se ponen en contacto con algunas de estas asociaciones, que suelen ser las que te dicen, oye, pues la familia quiere hablar o no, o mejor que descansen y tal. Pero claro, yo creo que nosotros luego en el ejercicio diario no nos damos cuenta de que estamos tratando con personas que su vida está en una lavadora en ese momento, ¿no? Están dando vueltas, no saben muy bien dónde están, y tú dices, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, me pongo en contacto con ellos de la forma más educada, pero es que antes o después de mí han venido 50. Entonces, quiero decir, no se trata del trabajo que yo hago,
sino que yo lo intento y es un mal endémico, no encuentro una solución porque yo intento conocer a todo el mundo del que tengo que escribir, en casos de corrupción también, y en muchas ocasiones me encuentro pues que seguramente sea el periodista 150 que ha llamado a ese teléfono de una persona pues que será culpable o no, pero que está viviendo una situación de crisis. Y ese dolor, porque me consta que es así muchas veces, no soy capaz de encontrar una forma distinta de vehiculizarlo. Yo intento hacer mi trabajo en el tema de los desaparecidos, pues cuando hay alguien que dice, bueno, pues este es el portavoz de la familia, se nos hace todo un poco más liviano, porque sabes que es una persona que, aunque tiene información de primera mano, representa a la familia, pero está en una segunda fila y sabes que, bueno, que es menos complicado, pero claro, imaginaos los programas de la mañana, las radios, no sé qué, todo el mundo quiere tener el testimonio de esta persona, más luego por la tarde, más luego no sé, pues si eso es una familia que en realidad está pendiente de la llamada de un cuerpo policial porque ha desaparecido una persona querida para ellos, a mí solo de verlo, analizarlo, me pone en una situación completamente incómoda, pero de corazón que no encontramos otra forma un poco más coherente de hacer ese proceso. Teléfono siempre dispuesto a colaborar, deshecho como estaba él y toda su familia y su entorno y el pueblo entero de Traspinedo. Pero claro, ahí es donde realmente está la responsabilidad del medio de comunicación y del periodista, de saber hasta dónde se puede llegar para reflejar la necesidad de encontrar a esa persona y de dar cuántos datos, de escarbar cuánto en ese caso, respetar la intimidad y el dolor de esa familia. Esa es responsabilidad del periodista al final, no te puedes aprovechar del dolor de esa persona para tratar de conseguir más audiencia. Me gustaría que, honestamente, que lo estáis haciendo y os lo agradezco de una manera muy honesta, estáis sacando las cosas positivas, pero también algunas cosas negativas. Sí que me gustaría que me dijeseis que hasta qué punto se protege la dignidad y la privacidad, primero de la víctima y de sus familias, desde a nivel, vamos, informativo. Es que yo creo que es una pregunta que tiene tanta escala de grises. Te voy a poner un ejemplo que no es directamente de una desaparición, pero para que entendáis que a veces yo no me siento con la autoridad moral de decirle a nadie cómo tiene que hacer su trabajo, eso para empezar. Esta semana se conoció que la justicia de Cataluña ha dejado en libertad a Dani Alves por el tema de una presunta agresión sexual. La sentencia se basa en unas imágenes en la que el testimonio de la víctima dice que no es coincidente con las imágenes de unas cámaras de seguridad que están en el procedimiento. ¿Damos las imágenes o no? Evidentemente, sin que se reconozca a la víctima, a la ahora denunciante, le explicamos a la gente lo que ha sucedido, se lo explico yo de viva voz o se lo enseño y le digo, mire, por esto dice el juez que tal. Si lo hago, estoy revictimizando a la víctima. ¿Es víctima o no es víctima cuando ya dice la justicia que este señor lo tenga suelto? Pero como cabe recurso, quiero decir, claro, es que hay cuestiones que no son absolutas, no es un axioma, no es esto está bien, esto es negro y esto es blanco. ¿Quiere la víctima que se conozcan las imágenes? No quiere, le hace daño, no le hace daño, quiero decir, porque me he encontrado tipología de todo tipo también. Entonces dices, ¿y ahora qué hacemos? Tú te pones frente a un informativo y dices, vale, yo voy a intentar no hacerle daño a esta chica. Voy a intentar no hacerle daño a este señor que, según dice la justicia, ha ido a prisión de forma injusta. Pero el depositario del derecho a la información es el ciudadano. Entonces, para mí, nosotros dimos las imágenes con la cara completamente tapada para que no se le reconociera. Entiendo que a la denunciante le haría daño tener que revivir eso, como le haría daño todo lo que pasó ese día, quiero decir, y sobre todo lo que más daño le haría es que saliera esta persona de prisión, pero el sistema funciona así. Yo no encuentro elementos para determinar al 100% lo que está bien y lo que está mal. Entiendo e intento hacer el menor daño posible. Yo creo que, bueno, en gran medida ha quedado respondido, pero sí que os iba a preguntar a ver qué impacto tienen los titulares e imágenes en cómo la sociedad responde a las desapariciones. Y luego ya te doy paso a ti, Raúl, a una pregunta. Impacto, por ejemplo, cuando aparecen imágenes poco adecuadas, pues lo estaba comentando antes con los compañeros, hace un par de años hubo una desaparición en Matilla de los Caños, la dueña del aeródromo de esa localidad de Valladolid
Desapareció a bordo de una avioneta con un alumno al que le estaba dando clase. Apareció, no sé si unas horas o un día después, la avioneta sumergida en el río. Y cuando estaban rescatando los cuerpos, pues un fotógrafo de un periódico sacó esa fotografía, y esa fotografía yo creo que a día de hoy sigue colgada. Se ve perfectamente el cuerpo de la chica depositado, tirado en la lancha de rescate. Yo aquello vi una reacción en cadena de los lectores denunciando que por qué sacaban aquella imagen, que es lo que decía antes, que no aporta nada, son detalles escabrosos, no es importante para la información que es que ha aparecido el cuerpo de esta chica, y lo único que está haciendo es hacer daño a la familia, que yo imagino que yo esa imagen la tengo vívida en la memoria, pero esa familia imagino que la conservará de por vida, la imagen de su hija, de su madre muerta en aquella lancha. Es lo que decía, yo creo que la gente cada vez hace más de... nos condena esas... Yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero no al 100% por una cuestión. Yo siempre he tenido miedo a... y evidentemente en los casos extremos es evidente, pero en algunos puntos tengo ciertas dudas siempre a la hora de ejecutarlo, miedo de dulcificar la realidad. Quiero decir, yo no he venido a dulcificarle la realidad a nadie. Hay realidades que son muy duras. Otra cosa es que digas, ya, pero no me hace falta determinados detalles que sí que entran ya a vulnerar la imagen de una persona aunque esté fallecida, evidentemente. Recuerdo, por ejemplo, hubo una época que había un pederasta en Madrid y recibíamos muchas críticas por informar sobre ese caso de gente a la que estábamos alertando de que había un pederasta en Madrid y perturbaba la vida normal de la gente que llevaba a sus niños a los parques, a tal. Y claro, volvemos a lo mismo, ¿informo o no informo? Yo no tengo voluntad de perturbar la vida de una sociedad, pero hay determinados monstruos que existen. Y no creo que sea nuestra función dulcificar determinadas realidades, ¿no? Claro, ¿cómo comedir eso? Y te estoy hablando justo en la escala de grises, con no hacer daño a las familias o no perturbar la vida, no alertar más de la cuenta, ¿no? Yo creo que en eso, y ahí sí le doy la razón a Raúl al 100%, a mí personalmente me sirve mucho cuando alguien de su equipo me dice, niño, por aquí cuidado. O esto no es beneficioso, o esto lo estáis sobredimensionando, o tal. ¿Por qué? Porque es una realidad que yo no conozco al 100%, porque yo no sé lo que se está instruyendo, porque hay una parte que puede estar secreta, porque a lo mejor la denuncia no tiene la fiabilidad suficiente, pero el curso de los acontecimientos hacen que se tenga que seguir en el juzgado un protocolo, aunque la gente que tenga mucha experiencia en eso dice, yo creo que esto se va a caer. Entonces, para mí, tasar eso con la confianza de alguien que yo sé que al 100% me está preveniendo, no porque no quiera que cuente algo o porque quiera obstaculizar mi trabajo, sino porque no quiera que yo meta la pata o que alerte de forma innecesaria. Nos pasa mucho con las denuncias de menores o de abusos, tal. Oye, ¿esto cómo lo veis? No, llévate cuidado, o espérate, o al revés. Oye, sí, es necesario alertar porque hay un riesgo de verdad para la población. Y eso, por ejemplo, es la vara de medir que a mí me sirve. Pero hombre, yo no creo que haya que dulcificar la realidad, porque de alguna manera nosotros somos un poco testigos o notarios de la realidad, y la realidad es la que es, y muchas veces es muy fea. Pero en el caso de las imágenes, lo que sí creo es que hay que aportar otra D. Hablaba antes de la doble R, pues ahora es otra D. Una cosa es dulcificar, otra cosa es preservar quizás la dignidad, en ese caso de la víctima, ¿no? Y yo creo que ahí se ve muy claro en las imágenes. Pasa en algo mucho más habitual, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Muchas veces cuando llegas está todo, y no porque vas a sacar todo, la noticia la vas a dar igual. Ha habido un accidente de tráfico en tal sitio, tal carretera, tienes el coche, tienes tal, pero las cosas ya están de alguna manera, yo creo, dignificadas. Yo creo que es el límite donde hay que... La responsabilidad de cada medio. Yo me imagino lo que decías, hay un accidente con 3 muertos, con 4 muertos, y llega el cámara, el fotógrafo, tienes todo. Ese material llega a las redacciones todo. Y en las redacciones es donde se dice, esto sí, esto no, eliges, estás hasta mirando con lupa, con detalle, que no se vea una parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque detrás hay una familia. Hay una familia que va a reconocer que esa mano que sacas, que hay ese reloj, entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y a pesar de ello, haces daño. Haces daño, aunque simplemente saques el coche, porque
porque hay muertos, hay una familia, pero bueno, entra la responsabilidad de cada medio. Yo por lo menos siempre digo, cuando va el fotógrafo, haz todas las fotos, tú haz todo, luego ya elegimos, ¿no? No andes buscando un ángulo determinado. Pero bueno, yo creo que ese ejercicio de responsabilidad, afortunadamente, es el que intentamos hacer. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, hermanos y hermanas. Ya habéis visto la conferencia, esos cortes, ¿no? que he hecho, ¿no? Y la verdad, como ya decía a la entrada, pues es singular, ¿no? Pues todo lo que está pasando, ¿no? La verdad que siempre ha pasado esto, ¿no? El tema de las desapariciones es algo antiguo, ¿no? Y es una cosa que hay que luchar contra ella, ¿no? No nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Hay que hacer cosas, ¿no? He visto alguna más, ¿no? Aparte de la de prensa, ¿no? Y la verdad es que la metodología y la creación, la verdad, digamos, lo que es para encontrar a los desaparecidos, lo que es el CNDES, la verdad es que es interesante, ¿no? Toda la metodología. Creo que es muy importante los medios, porque ahora me estaba llegando el tema de esa cámara, ¿no? de visión nocturna, ¿no? Que cuesta 60.000 euros, ¿no? Sé que los medios que hay en el cuerpo, pues, son para llorar, ¿no? Yo la verdad que los hermanos creo que hacen demasiado, ¿no? Con tan poco, ¿no? Yo lo que veo en todo esto es siempre el tema de cómo Satán, ¿no? Se ha infiltrado, ¿no? En los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y ha hecho tanto y sigue haciendo tanto daño, ¿no? Creo que lo primero que debemos corregir es justamente esto, ¿no? Es todos esos mandos, ¿no? Sobre todo políticos, ¿no? Que obedecen a Satán, ¿no? Porque eso al menos como yo lo veo. Yo ya sabéis que hablo desde mi forma de ver las cosas, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? Que dentro de los cuerpos de seguridad existe el mal, ¿no? Ahora, en estos últimos tiempos, ¿no? Todo lo que estamos observando, ¿no? Y viendo, ¿no? Sobre todo de este gobierno satánico, ¿no? Que creo que cada día que pasa, ¿no? Soy más consciente, ¿no? De lo que he dicho, ¿no? En esos, bueno, yo creo que no son tantos vídeos, ¿no? Como he hecho, la verdad. Son unos cuantos, pero bueno, tampoco he hecho todo, a lo mejor todo lo que quería, ¿no? Ya sabéis que mis circunstancias son bastante complicadas también, ¿no? Sobre todo con mi padre, ¿no? Y en estos últimos tiempos, pues la verdad, pues lo que me dijo, ¿no? Y esos últimos vídeos, ¿no? Que ya habéis visto, pues me ha tenido un poco absorbido, ¿no? Sería más o menos la palabra, ¿no? Y he estado, pues, en otro lado, ¿no? Meditando y reflexionando sobre ese episodio de hace 2000 años, ¿no? Como ya conté, ¿no? La verdad es que todos, hermanos y hermanas, tenemos una gran misión, ¿no? Y esa misión yo creo que hoy en día cada uno, ¿no? Es más consciente, ¿no? De la labor, ¿no? Que tenemos entre manos, ¿no? Y es acabar con toda la oscuridad que hay en el planeta Tierra, ¿no? Y sobre todo empezando por España, ¿no? España es el origen, ¿no? de todo lo que se viene, ¿no? Ya sabéis que Satán, Belcebú, que hace poco, pues, siempre, pues, haciendo de las suyas, ¿no? Pues, como siempre, no haciendo el mal, ¿no? Y la verdad es que hay algunos días que la verdad son complicados, ¿no? Ya sabéis que mi lucha no es contra cosas
visible, ¿no? Si es contra lo invisible, ¿no? Con lo que muchos de vosotros, que no precisamente todos los que veis estos vídeos, sí creéis en mi padre, ¿no? Pero muchos en estos últimos tiempos, pues evidentemente se han ido por el camino de Satán, ¿no? Y la verdad es que no saben lo que se pierde, ¿no? Es lo que digo, y ellos, la verdad, espero que encuentren el camino, ¿no? Porque es el camino de la luz, ¿no? De la verdad, ¿no? Y de la eternidad, ¿no? La verdad es que todo lo que está pasando, la verdad, pues es singular, ¿no? De cómo hemos llegado aquí, ¿no? Quería un poco, algunas veces, intentar traer a reflexión, ¿no? La razón y el motivo, ¿no? De por qué, como dije en algunos últimos vídeos, lo importante en todo esto es una batalla entre el bien y el mal, es una batalla de religión entre Satán y ya sabéis quién. Y la verdad es que es una batalla que hay que ser consciente de ella, ¿no? De todo lo que está pasando, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? Y claro, yo quería intentar que seáis conscientes de esto, ¿no? Y que a la vez también intentar recuperar, digamos, ¿cómo deciros, no? El pasado, ¿no? El pasado, ¿no? Esa esencia, ¿no? De los tercios, por ejemplo, ¿no? Yo la verdad es que mi misión, ¿no? Yo cuando hago estos vídeos, o lo que he ido haciendo a lo largo de mis días, ¿no? Intento, ¿no? Al menos intento, es trasladar, digamos, luz, ¿no? Que sería, digamos, lo más importante, ¿no? Para llevar una vida recta, ¿no? Por aquí, por la tierra, ¿no? Y para luego llegar, pues, al Padre, ¿no? Que es a Dios, ¿no? Creo que a mí, como siempre he dicho, no me ha parecido difícil, ¿no? Sé que muchas veces, pues, es complicado, ¿no? Sobre todo con todo lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Y claro, intentar trasladar en estos vídeos, pues, cosas que muchas veces son complejas, ¿no? Como puede ser el honor, la lealtad, ¿no? Pues eso es algo difícil, ¿no? De trasladar, ¿no? Con un vídeo, ¿no? Pero yo espero que con estas palabras, pues todos comprendáis, ¿no? Y llegáis a entender, pues, más o menos lo que yo quiero decir, ¿no? En un principio lo que más creo que se está perdiendo es vamos a llamarlo el ritual, ¿no? Digamos, la hermandad, ¿no? Digamos, la búsqueda, ¿no? El inicio, ¿no? De todo esto, ¿no? Y eso creo que no es difícil, ¿no? Por ejemplo, vamos a hilarlo, por ejemplo, con el tema de España, porque creo que es lo mejor, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Es el tema del servicio militar, ¿no? Cómo se quitó, por qué se quitó y qué motivos había para todo ello, ¿no? Yo cuando vi esta conferencia, pues me vino también el tema de la debilidad, ¿no? De la debilidad que hay en el ser humano, ¿no? Sobre todo ahora mismo yo me encuentro en España, hablo de España, ¿no? Y creo que es bastante débil, ¿no? El tema de quitar el servicio militar, ¿no? Luego el tema de la educación, ¿no? Que tenemos, ¿no? La verdad es que eso está todo mal, ¿no? Pero que Satán lo ha hecho de esta manera, ¿no? Para llegar al punto de inflexión en el cual nos encontramos, ¿no? El ritual es muy importante y la iniciación es muy importante. Yo, en todos esos vídeos que he ido subiendo, he intentado, ¿no? Cómo se produce una iniciación, cómo se produce un cambio, ¿no? Digamos, trascendental, ¿no?
en el cual pues se te cae todo al suelo. Yo he contado mucho de mi vida, ¿no? En este plano, y más luego lo que me van contando poco a poco, mi padre, pues evidentemente me va haciendo cambiar, ¿no? Y llevar por un camino determinado, ¿no? Por eso cuando trato de hacer estos vídeos y cuando veo esas conferencias, pues te das cuenta, ¿no? De todo lo que me rodea, ¿no? En sí, ¿no? Y veo, ¿no? Mucha debilidad, ¿no? En esta conferencia hablaban del tema de cómo informar, ¿no? Por ejemplo, a los afectados, ¿no? A una familia, ¿no? En sí, ¿no? Que ha desaparecido, ha secuestrado o ha muerto, tantas cosas desagradables como hay aquí en la tierra, ¿no? Creo que lo más importante, ¿no? Es tener una civilización fuerte, ¿no? Dura, ¿no? Consistente, ¿no? Sabemos que unos padres, pues evidentemente lo peor que les puede pasar es que pierden un hijo, ¿no? Que eso es bastante antinatural, ¿no? Es algo que mucha gente no entiende, ¿no? Pero es que, como decía, ¿no? El periodista, ¿no? El mal existe, ¿no? Y cuando existe el mal y existe la oscuridad, ¿no? Hay que ser conscientes, ¿no? No se puede pasar por esta vida sin ser conscientes de que el mal está ahí. El mal ha estado desde que hemos venido a este plano de existencia, ¿no? Por eso creo que el ritual, digamos lo trascendental, por eso todo lo que he intentado contar con estos vídeos anteriores, de lo que me ha ido pasando en el día a día, de las cosas que me pasan, de esto, del otro, las cosas, creo que el mensaje es ese, ¿no? Para que pueda llegar, digamos, a vosotros, ¿no? Lo que yo quiero hacer de todo esto, ¿no? Que seamos todos una hermandad, todos juntos, todos unidos, ¿no? Por lo mismo, por lo mismo. Que eso es lo que más detesta a Satán. Satán, Belcebú y todos sus príncipes, pues la verdad les sienta bastante mal lo que estoy haciendo, ¿no? Sé que ve estos vídeos, ¿no? Y que les molesta bastante, ¿no? Por eso hay cosas que muchas no cuento, pero evidentemente mi lucha no, como he dicho anteriormente, no es contra cosas materiales, ¿no? Sino contra lo que muchos de vosotros dejáis de creer, ¿no? Sé que todos los que veis estos vídeos, evidentemente, sí creéis en papá y en mamá. Por eso creo que estas conferencias son interesantes desde el punto de vista de que hay que hacer, digamos, bueno, el servicio militar tiene que volver para que este pueblo se forme, ¿no? Se formen en la disciplina, en la voluntad, en todos esos valores que muchos vídeos ya he puesto, ¿no? Tiene que aprender a manejar, digamos, un arma, a saber defenderse de un arma blanca también y estar, digamos, entrenado y preparado, ¿no? para la lucha. Ya sabéis que yo soy partidario de que sea obligatorio para el hombre como para la mujer, ¿no? Y que en los dos apartados pues aprendan, digamos, las cosas importantes, ¿no? Yo la verdad es que cuando hice este camino, cuando empecé, ya hace sus años, ¿no? Tenía una manera de ser muy específica. Yo lo que ha sido con el tiempo ha sido ir refinándome como soy. Cada día intentar ser mejor, intentar expresar lo que quiero, mis ideas, de alguna manera para que vosotros las cojáis y se me entienda lo que quiero decir, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y el tema del servicio militar también tiene que volver en cuanto sea posible. Y luego el tema de la hermandad y lo que es lo trascendental, el rito, ¿no? España, si hay algo que yo llevo, no sé, 2 o 3 semanas dándole vueltas también, ¿no? Al tema de
de lo trascendental, ¿no? De España, ¿no? ¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? ¿Cómo es posible que todos, a lo mejor no todos, una cantidad, pero que son muy ruidosos, ¿no? Que hacen mucho ruido, son muy escandalosos, sean capaces, digamos, de llevar a la gente hacia determinado lugar, ¿no? Como también la gente es tan material, ¿no? Bueno, yo no soy de aquí, yo soy de ahí arriba, ¿no? Sin embargo, es una cosa singular, ¿no? Cómo hay tan poca formación, digamos, en lo verdaderamente importante, ¿no? De la vida, ¿no? Reconocer dónde está nuestro enemigo, por ejemplo, ¿no? Cómo yo creo que cada día es menos, y yo creo que la televisión cada vez la gente ya ni la pone, ¿no? Porque todo lo que comentan, todo lo que sacan, pues la verdad no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Siempre he dicho que los medios de comunicación tienen que dar su realidad, ¿no? Y contar su verdad, pero no es verdad, ¿no? Todo lo que han contado siempre ha sido más que mentiras, ¿no? Y más que tonterías que no sirven para nada, ¿no? Por eso creo que tenemos una gran labor, ¿no? Tenemos un gran trabajo, ¿no? De despertar, inclusive también yo creo que nos está favoreciendo. Yo soy partidario, ¿no? De que en los últimos tiempos también está trayendo cosas buenas, ¿no? De revelación, también por muchas más cosas, ¿no? Y a la vez el pueblo va siendo consciente, ¿no? De que, bueno, al menos lo que yo hablo, lo que yo cuento, pues se dan cuenta de que es así, ¿no? Porque lo bueno es que la verdad solamente tiene un camino, ¿no? Y la realidad es que esto es así. Hay que tener, como digo siempre, la cabeza muy dura, ¿no? Y el corazón también, ¿no? Para no entender, digamos, todo esto, ¿no? Lo que intento trasladaros, ¿no? Para que la gente sea consciente, ¿no? De que somos de una determinada manera, ¿no? El español, ¿no? El español ha sido el que ha evangelizado, digamos, pues todo el planeta, ¿no? Y todas estas cosas son, creo, muy importantes, ¿no? Y buscar el tema de la iniciación, ¿no? Y siempre más o menos se ha dicho que cuando uno hace el servicio militar ya era más o menos un hombre, ¿no? El tema de la educación también podía ser un sitio digamos, de iniciación, ¿no? Para la vida, ¿no? La gente tiene que ser consciente, ¿no? Tiene que aprender, ¿no? Que la oscuridad existe, es real, la oscuridad existe. Está el día, está la noche, ¿no? La noche para lo oscuro, ¿no? Y para hacer muchas cosas malas. La brujería empieza a partir de las 12 de la noche, ¿no? Y son cosas que a mí me gustaría que la gente sea consciente, ¿no? Pero para esto tenemos que crear, ¿no? Tenemos que elaborar algún tipo de metodología, ¿no? Yo tengo en mente algunas cosas, ¿no? Que son como algo parecido como hacen las fuerzas especiales, ¿no? Con el tema de las maniobras, ¿no? Y eso sería interesante, inclusive hasta por la noche, ¿no? Que se hicieran, digamos, ejercicios, ¿no? De tipo esotérico también, para que la gente tenga, digamos, el cambio. Porque si algo a mí ha sido así, ha sido esta manera, ¿no? Yo los vídeos que habéis visto, que creo que los habéis visto todos, ¿no? Cuando cuento mis experiencias, todas las experiencias al final traen consigo un cambio, porque hay mucha gente que, bueno, pasa por esta vida sin pena y gloria, ¿no? Yo siempre a la gente de mi alrededor he preguntado, ¿no? Si han tenido algún tipo de evento, ¿no? En su vida, ¿no? Y puedo decir que la gran mayoría es curioso, ¿no? Pero no han tenido ningún tipo de situación anómala, ¿no? Yo en mi caso no puedo decir eso porque ya os he contado muchas de estas cosas, ¿no? Este tipo de situaciones lo que trae consigo es un cambio, ¿no? Yo cuando empecé, la verdad, pues
mi situación era yo leer mucho, no era, tenía mucha ansiedad de leer, ¿no? Y de aprender cosas y demás, ¿no? Soy bastante tonto y a estas alturas, la verdad, pues tampoco me considero inteligente, ¿no? Intento siempre estar entretenido en aprender alguna cosa más o algún concepto o alguna forma, ¿no? O ver esto de otras maneras, ¿no? Y la verdad es que todo, cuando inicias el camino, pues a mí me han pasado, como he contado, muchas cosas, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que te hacen cambiar el chip. Por eso, muchas veces, una cosa que hilaba esto sería el tema de los Emmaus. Porque yo creo que mejor manera como esa, cuando hagamos nuestros ejercicios allí, va a ser la bomba. Eso ya lo digo yo. Que a mí, claro, mi situación, como sabéis, es diferente, ¿no? Pero yo creo que la gente tenemos que elaborar, lo más eso sería, de esa manera sería el Emmaus, que eso serían los ejercicios, eso sería una pasada, ¿no? Para que la gente despierte, no sé si sería la palabra apropiada, pero para que se inicie, ¿no? Se inicie. Cuando te pasan cosas, las cosas dejan de tener sentido de una manera, ¿no? Bueno, tampoco es que haya sido muy material, siempre lo justo y lo necesario, ¿no? Como siempre he dicho, para la empresa, que más para la empresa, para el hijo, ¿no? Que para mí, ¿no? Yo la verdad tengo las cosas que necesito y poco más, ¿no? Pero cuando te pasan las cosas, evidentemente el giro es bastante considerable, ¿no? Y te empiezas a quitar muchas cosas, ¿no? Hace poco me van llegando pues muchas cosas, me llegan siempre, pero evidentemente algunas veces, como digo, las estoy como ahí apartando a un lado, ¿no? Por la sencilla razón de que algunas veces quiero estar solamente pues en silencio, ¿no? O viendo alguna película por aquí, alguna cosa por allá, ¿no? Para luego poder, digamos, recomendar o sencillamente, bueno, ver si es posible algún tipo de algo, ¿no? Pero la verdad es que creo, ¿no? Que el tema de estas conferencias son interesantes, ¿no? Para que la gente cada día sea más consciente, ¿no? De que existe el mal, ¿no? De que existe la oscuridad y que creo que hay que formar a la gente, ¿no? Hay que formar a la gente, como he dicho, en el servicio militar, hombres y mujeres, y experiencias, ¿no? Provocar situaciones, ¿no? Sé que todo esto es un poco complejo, ¿no? Creo que todo el mundo no tiene a lo mejor las habilidades para ciertos programas, ¿no? Pero en algunos vídeos he dejado caer, ¿no? El tema de algunos ejercicios en determinados lugares, ¿no? Creo que hay que empezar por ahí, por ese tipo de trabajos, ¿no? Coger a determinado número de personas, ¿no? Y iniciarlos, ¿no? En el camino del buscador de la verdad, ¿no? En lugares, vamos a llamarlos mágicos, en lugares muy especiales, ¿no? Sobre todo ya cuando esté en Tierra Santa. Cuando hablo de Tierra Santa hablo en ya sabéis dónde. Así que con eso creo que es suficiente, ¿no? Para hacer esos ejercicios especiales y hacer un despertar nuevo, ¿no? Para que la gente, en el momento que tú tienes un despertar, pues tu vida deja de tener sentido, ¿no? Y es algo que todos juntos, ¿no? Podemos llegar a hacer cosas muy, muy grandes, ¿no? Por eso esto es unible al tema de esta conferencia, ¿no? Creo que todo el mundo, cuando tiene vocación, ¿no? Por su trabajo y sobre todo por lo que se hace en la labor, ¿no? Cuando desaparece una persona, ¿no? Creo que se da cuenta, ¿no? De que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? A nivel, digamos, técnico, como a nivel luego de esa búsqueda, ¿no? Hay mucha metodología, ¿no? Y se hacen muchas cosas, ¿no?
Pero creo que hay una cosa importante en todo esto, ¿no? Y creo que es lo trascendental, ¿no? Del tema de la muerte, ¿no? También cómo se elabora, digamos, esa información, ¿no? Y creo que eso está bien, todas esas cosas están bien, ¿no? Pero creo que lo más importante es que hay que ser fuerte en la vida. En la vida hay que ser duro. La muerte, como he dicho, no es la muerte. Sí es cierto y es importante tu comportamiento que hayas tenido durante el transcurso de vida hasta ese incidente, te hayan secuestrado, un accidente, esto lo que sea, ¿no? Creo que es importante que la gente sea consciente también, ¿no? de que somos muy frágiles. El cuerpo humano es frágil por naturaleza, ¿no? No estamos hechos para cosas de riesgo, ¿no? Creo que eso todos somos lógicos, es lógico y todos lo entendemos eso, ¿no? Y creo que eso es importante entender, ¿no? Pero parece ser que no se entiende, ¿no? Como no se entiende la muerte, ¿no? O que la muerte, o la muerte de un hijo, por ejemplo, cuando pasa, la gente no lo entiende por qué. Si es de un accidente o es esto o lo otro, hay muchas maneras, ¿no? de que pasen cosas desagradables, ¿no? Pero lo que tienen que entender la gente es que somos frágiles, que los coches, si vas a alta velocidad y tienes un accidente o se le sale una rueda, el motor falla o vete a saber tú lo que pueda ser, las cosas pasan cosas. Y cuando pasan cosas hay que ser más consciente, ¿no? De, por ejemplo, a la velocidad que voy, ¿no? De que si me monto en un helicóptero hay grandes posibilidades de que se pueda caer. Y todas estas cosas, creo que la parte mecánica, ¿no? de lo que se hace, ¿no? O de las cosas que de deportes de riesgo, ¿no? O de tantas cosas, ¿no? De la vida al día a día, ¿no? El que nos levantamos hasta que nos acostamos, de las cosas que hacemos, ¿no? Todo muchas veces es un gran peligro, ¿no? Porque no entiendo por qué, pues, muchas de las cosas, ¿no? Yo cuando salgo, pues la verdad, salgo pronto, pero la verdad la gente ya va como loca, ¿no? Conduce unos adelantamientos, ya lo habéis visto en algunos vídeos, inclusive lloviendo, ¿no? Y es algo sorprendente, ¿no? De la poca conciencia, ¿no? que yo veo en la gente, ¿no? Del poco, digamos, respeto a la vida, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como si fuera algo que, no sé, la gente no le diera importancia, ¿no? Y la verdad es que me parece algunas veces bastante triste, ¿no? Cómo es la gente, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Y por qué es así la gente, ¿no? Por eso es el gran trabajo que tenemos, ¿no? El tema de hacer a la gente desde joven, ¿no? Desde la academia, ¿no? Desde el servicio militar, ¿no? Desde todas las academias que tenemos en España, pues tenemos que hacer, digamos, ese despertar, ¿no? Ese despertar, como estaba hablando con el Emaús, creo que eso es muy entendible, ¿no? Para todos, ¿no? Y también en tema de ejercicios de operaciones especiales, también creo que podemos hacer cosas muy interesantes, sin riesgo también. En esto, yo la verdad, sí puedo, hombre, yo donde me muevo es peligroso. Mi situación es bastante peligrosa, inclusive más de que muchas de vosotros, evidentemente, también por otros motivos, ¿no? A nivel de yo no me enfrento diariamente con personas, con monstruos, pero sí me enfrento con Belcebú, por ejemplo, ¿no? Que es de jueves, ¿no? Que ha sido una situación pues bastante de ahí. Y luego el sonido es como el de las moscas. Por eso digo que mi situación es complicada desde ese punto de vista, pero bueno, yo tengo a mi ángel de la guarda que está ahí guardando, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Por eso creo que hay que entender todo esto también, ¿no? Y la labor que tenemos para poder, digamos, hacer de una España otra vez una grande, ¿no? Porque esto así no son las cosas. Yo veo cosas que a mí no me gustan para nada, ¿no?
Leí hace poco una noticia de que había marroquíes en la academia ya, ¿no? Creo que era de la Policía Nacional, ¿no? Conmigo no. Conmigo no. Yo al enemigo dentro de los cuerpos de seguridad ya tenemos bastante satánico para que encima también pues vengan de fuera, ¿no? Es algo increíble. Yo esta mañana hacía una búsqueda, ¿no? Ponía oposiciones a la policía de Marruecos. ¿Os podéis creer que no salía nada? No salía nada. Y he puesto oposiciones al cuerpo de Policía Nacional aquí en España y no os podéis imaginar todo lo que sale, ¿no? Creo que ese es el punto de partida, ¿no? de lo que quiero decir, ¿no? Tenemos que hacer una depuración, ¿no? de los cuerpos de seguridad del Estado, no permitir que haya nada. Del enemigo no puede haber nada. Ya tenemos políticos, ¿no? Tenemos, bueno, pues llamarlos de alguna manera. Para mí, yo cuando veo lo poco que veo, o cuando leo las noticias que leo, solamente me veo más que brujas y vampiros, no veo otra cosa. Yo lo único que veo es eso, ¿no? Y la verdad es que es con lo que hay que acabar. Si queremos hacer de España una igual que cuando Felipe II, tenemos que empezar a depurar, ¿no? Tenemos que empezar a purificar, ¿no? Y tenemos que hacer la gran limpieza, ¿no? Ya puse en un momento, ¿no? Que a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y no queda otra, ¿no? Si fuera a decir que queda otra, no es así. Ahora mismo ya sabes el camino que está llevando España, ¿no? Y tener en cuenta que son los últimos tiempos. Los últimos tiempos también son muchas revelaciones, ¿no? De quién es el enemigo, ¿no? El enemigo, creo que a estas alturas ya os habéis dado cuenta de quién es y dónde está, ¿no? Por eso vamos contra eso, ¿no? Y hay que hacer cosas que solamente podemos hacer nosotros, porque ellos van a luchar y ya sabéis cómo se va a poner esto de calentito, ¿no? Y es algo que yo creo que hay que entender, ¿no? Y hay que ir aceptando, ¿no? Como se suele decir, nos vamos a manchar las manos de rojo, nos vamos a manchar las manos de sangre, pero todo por la patria, es así, no es más. Y al final saldremos vencedores de todo esto, ¿no? Pero el camino estamos haciéndole, ¿no? Ya cada día somos más, ¿no? Cada día se van haciendo cada día más cosas, ¿no? Para ir encauzando todo esto, ¿no? Pero no hay otro camino, ¿no? Por eso creo que todas estas cosas de conferencias son interesantes, ¿no? Para hacer ser cada día mejores, ¿no? Que las respuestas sean cada día más inmediatas, ¿no? Y lo importante en todo esto es saber dónde está el enemigo, como decía, ¿no? Y cosas que irán llegando. El tema de cierre de fronteras, tenemos que recuperar nuestra soberanía, ¿no? Para poder, digamos, hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Y todo llegará. Lo importante en todo esto es que durante todo este transcurso, ¿no? de tiempo tenemos que ir iniciando, ¿no? Y trayendo el rito, ¿no? Trayendo la trascendencia, ¿no? Y luego que la gente sea consciente, ¿no? De que Dios está aquí con nosotros. Yo ya lo he dicho hace mucho tiempo y es así. Yo lo puedo decir porque ya os he contado muchas cosas, ¿no? Y ya soy muy consciente de lo que hablo, ¿no? Por eso creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque es la única manera, la verdad, del tema de la trascendencia, ¿no? Y lo que ha representado España a nivel mundial, que es algo que la historia está ahí. Por eso creo que más o menos me voy a ir quedando ya por aquí. Creo que el mensaje se entiende, ¿no? Más o menos lo que es. He contado un poco de todo, ¿no? Y creo que poco más. Bueno, hermanos y hermanas, un saludo del Monasterio de la Luz de Nuestra Señora de Fátima.